Bueno, pues le damos gracias a Dios en esta mañana. Siempre contento de estar aquí frente a ustedes, sabiendo que es una tremenda responsabilidad y a la misma vez un privilegio. Y quiero invitarles, hermanos, a abrir sus Biblias y buscar en Romanos, la epístola del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 2. Romanos, capítulo 2, y vamos a leer desde el versículo 1 en adelante. Dice así: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Versículo 3. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen, y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Versículo 4. O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Oremos. Señor, te damos gracias por esta mañana. Señor, no estamos aquí por casualidad, sino que tú nos guías y tú nos has traído para adorarte y para aprender de tu palabra. Te pedimos perdón por nuestros pecados, Señor, y que en esta mañana podamos aprender algo más de tu palabra. Gracias por tu amor y tu misericordia que nos ha guiado al arrepentimiento. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Hermanos, ¿se ha preguntado alguna vez por qué siguen triunfando los malos? Y a veces parece como si los hijos de Dios fueran de mal en peor. ¿Se ha hecho esa pregunta? ¿Cómo es posible que muchas veces son los cristianos, los hijos de Dios, los que padecen tantas necesidades y tantas dificultades, y uno a veces ve a los malos prosperar? Y esto es una pregunta que constantemente viene a nuestra vida porque la vemos cada día, el triunfo de la maldad en este mundo. Esta semana pasada tenemos un ejemplo de la Miss California, Carrie Prejean, si estuvieron al tanto. Qué terrible maldad, hermanos, la de este juez que producto de esta pregunta, sabiendo que era ella cristiana, le hizo esta pregunta, que qué opinaba ella acerca del casamiento entre homosexuales o personas del mismo sexo. Y esto definitivamente, su respuesta para la gloria de Dios, hizo que ella bajara su puntuación. Pero uno ve, hermanos, esta maldad constante en este mundo y uno se pregunta, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo los malos seguirán prosperando? Y a veces parece que los hijos de Dios sufren terriblemente muchas angustias. Hermano, pero Dios es justo. Lo que vamos a estudiar en esta mañana es que hay un juicio. Nosotros quisiéramos que la justicia de Dios se manifestara pronta y oportuna cuando vemos la maldad de los hombres, pero aún eso tiene su propósito que vamos a ver más adelante. Hermanos, la Biblia nos habla que hay un día en el cual Dios juzgará, va a haber un juicio, y dice en Hechos 17 que Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Esta justicia, hermanos, es una necesidad y se desprende del propio carácter de Dios, de que un día, hermanos, Dios vindique y responda ante la maldad de los hombres de este mundo.
¿Se imaginan ustedes cuántos fracasos, cómo se sintió esta Miss California cuando sintió que su corona prácticamente fue arrebatada por la maldad de este juez, quien es abiertamente y declarado un homosexual? Sabía a dónde iba y así perdió ella su corona. Dice en Primera de Pedro que ellos darán cuenta al que está sentado, preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Hay un juicio, y un juicio con justicia ante la maldad de los hombres. Dice en el Salmo 9 que Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Es una necesidad. Dios va a hacer justicia y los malos recibirán su recompensa. Pero va a ver usted que a veces esa paciencia que tiene Dios la tuvo con nosotros un día, en su momento y a su hora. El juicio de Dios, y yo he titulado esta predicación Criterios o Principios del Juicio Divino. ¿Qué es lo que vamos a estudiar esta mañana? Que en ese juicio, ¿cuál va a ser el criterio, los principios, los fundamentos que Dios va a usar para acusar y para juzgar al hombre? O sea, ¿cuáles van a ser los puntos, los criterios que Dios va a usar? ¿Cuáles son las bases del juicio? ¿Por qué algunos se van a condenar? ¿Será Dios injusto cuando juzgue al hombre? Y hermanos, lo que vamos a estudiar en esta mañana rápidamente a través de Romanos capítulo 2, y vamos a repasar también un poco sobre los pasajes anteriores, son estos criterios. Recordamos que la epístola de los Romanos fue escrita por el apóstol Pablo alrededor del año 56. Y recordamos ahí en Romanos capítulo 1, para entender un poco el contexto de lo que está sucediendo, en el versículo 13, miren lo que Pablo le dice en esta carta a los Romanos. Romanos 1:13, hermanos, no quiero que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros. Pablo tenía deseos de ir a verlos. En el versículo 10 del mismo capítulo 1, dice Pablo, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje ¿para qué? Para ir a vosotros. Dice en el 11, porque deseo veros. Y vemos que la palabra evangelio en los primeros 3 capítulos de Romanos ocupa un lugar muy importante, porque Romanos capítulo 1, 2 y 3 es precisamente la exposición de la terrible situación en la que el hombre se encuentra cuando no tiene a Cristo. Vemos ahí en el capítulo 1, 2 y 3, cómo Pablo muestra la necesidad que tiene el hombre de reconciliarse con Dios. Vemos en el versículo 18, hermano, que el hombre no tiene excusa. Capítulo 1, versículo 20, dice así. Miren cómo dice, 1:20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Y hermanos, ¿cómo el hombre entiende estas cosas claramente visibles desde la creación del mundo? Dice el versículo 20, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. De modo que no tienen excusa. Por lo tanto, el primer criterio que vamos a analizar en esta mañana es que Dios juzgará de acuerdo al conocimiento de Dios recibido por la revelación general. O sea, en otras palabras, cuando el hombre llega a su presencia no va a tener excusa, porque Dios le va a decir, por medio de la revelación general, por medio de la creación, yo te he mostrado la prueba de mi existencia. No van a haber ateos en la presencia de Dios en aquel día. La Biblia claramente enseña que desde el principio Dios fundó la tierra. Y dice en el Salmo 102 que los cielos son las obras de sus manos. No va a haber excusa. A veces se preguntan muchos, bueno, yo creyera en Dios si Dios estuviera ahí. Si Dios estuviera más cerca y yo pudiera quizás verlo, pero en aquel día no va a haber excusa porque va a haber un testigo. Y ese testigo va a ser la creación. Y claramente Pablo en el capítulo 1, versículo 20 dice que estas cosas se hacen claramente, usa la palabra, y son entendidas. Miren qué importante, el hombre entiende estas cosas, son entendidas por medio de las cosas hechas.
de modo que no tienen excusa. Y dice el 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Por tanto, en aquel día en su presencia, Dios usará este criterio: el rechazo que ha hecho el hombre de la revelación de Dios, de la creación. No va a tener excusa. Solamente hay que mirar lo que Dios ha establecido, lo que Dios ha hecho, lo que Dios ha creado. Dice en Hebreos 1:10, Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obras de tus manos. Si te gusta el campo, puedes ver la creación de Dios. Si te gustan los peces, puedes ver la maravilla de la creación de Dios, los animales. Ese testigo va a ser un testigo profundo y penetrante en el día de su juicio, cuando Dios va a juzgar al hombre, porque el hombre, como dice ahí, detiene y rechaza con injusticia la verdad. Otro Salmo 19:1 dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Así que cuando usted quizás tenga la oportunidad de exponer el evangelio, recuerde que no va a haber nadie con esa excusa. Y recuerde que la creación Dios lo ha establecido como un testigo para que el hombre vea que hay Dios y que no tiene excusa por rechazarlo. Dice en el versículo 20, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Y en el versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron. Y ahora vamos a ver el 32, capítulo 1, versículo 32. Quienes habiendo, ¿qué más? Entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino también se complacen con los que las practican. O sea, el hombre natural sin Cristo entiende el juicio, entiende que hay un Dios. Pero ¿dónde está la falta de excusa? Que, hermano, a pesar de que entiende que hay Dios, rechaza esa revelación, se aparta, no quiere, como dice el versículo, profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible. Por tanto, repito, en aquel día Dios va a usar este criterio, este principio, que Dios juzgará de acuerdo al conocimiento de Dios recibido por medio de la revelación general de la creación de Dios. Y ahora en el capítulo 2, versículo 1, vamos a ver el segundo criterio. Dice el capítulo 2, versículo 1. Por lo cual eres inexcusable. Ya vimos esa misma palabra en el versículo 20, no tienes excusa. Aquí en el versículo 1 vuelve a repetir, por lo cual eres inexcusable. Oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. La palabra de Dios es clara, hermano. Y el segundo criterio es que Dios va a juzgar de acuerdo al conocimiento recibido por medio de la revelación especial, por medio de la palabra de Dios, por medio de esta ley. Pero vamos a ver algunas cosas en este capítulo 2 para entender muy bien cómo conectar este capítulo 2 con lo anterior. En primer lugar, nosotros vemos que Pablo, en los versículos anteriores, está hablando de ellos, porque ellos no tienen excusa, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican estas cosas. Pero ahora en el capítulo 2, versículo 1, cambia esa persona gramatical de ellos a tú, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, tú. O sea, esto es una manera que Pablo utiliza muy comúnmente cuando él escribe, conocido como diatriba. Es cuando crea un opositor imaginario para que la gente entienda lo que él está escribiendo. Y en esta mañana vamos a ver este personaje al que Pablo le hace preguntas. Por ejemplo, en el capítulo 9 se recuerdan cuando le dice, ¿quién eres tú para que juzgues a Dios? Y es una forma que tiene Pablo de escribir para hacer entender más claro lo que él está diciendo. Por lo tanto, lo primero que vamos a ver ahí es un cambio, donde Pablo se dirige a hablar de ellos, a hablar de tú. ¿Ok? Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. El segundo principio que vamos a ver en esta mañana es que Dios va a juzgar de acuerdo al conocimiento que tiene la persona de la ley de Dios. O sea, ¿cómo es esto? Cuando una persona juzga,
está estableciendo una ley, está estableciendo un conocimiento de algo en lo que no está de acuerdo, aparentemente. Y precisamente ese argumento es el que Dios usa. Otra cosa importante es que a partir del capítulo 2, Pablo pasa de los gentiles, de acusar a los gentiles, a acusar a los judíos. Y fíjense que es quizás fácil acusar a estos gentiles paganos que cometían toda clase de vicios y de pecados, pero acusar a los judíos y decirle que estaban bajo pecado y que estaban condenados igual que todos, no era tan fácil. Ustedes saben que los judíos era el pueblo escogido de Dios, es el pueblo escogido de Dios. Y recibieron todos los beneficios de Dios, la ley, los pactos, las promesas, todas las promesas de Dios. Y precisamente el problema de los judíos estaba en que ellos se gloriaban de estas cosas. Y ellos pensaban que la justificación precisamente era por pertenecer, por tener el privilegio, por tener estas ventajas de ser el pueblo de Dios. ¿Y qué es lo que hace Pablo? Que ahí no es donde está la justificación, ahí no es donde está la solución. Dice en el versículo 2, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Otro criterio que vamos a ver, hermanos, es que el día del juicio es según verdad, la verdad de Dios. Dios conoce, hermano, hasta lo profundo de nuestros corazones. Él sabe lo que hay en el hombre. Y precisamente el criterio de que en su presencia nadie va a tener excusa, nadie va a poder engañar a Dios. Y dice en el versículo 3, que es un versículo muy importante, porque yo voy a hacer esta pregunta ahora. Este hombre imaginario que Pablo utiliza, ¿cómo lo podemos llevar y aplicar? Porque esto es una epístola que Pablo escribió a la iglesia que estaba en Roma. Y dice en el versículo 3, y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo. ¿Qué dicen? ¿Que tú escaparás del juicio de Dios? Y piensas esto, oh hombre, que tú que juzgas y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. La palabra de Dios, hermano, está llena de este principio de que el hombre puede engañarse a sí mismo. Precisamente este hombre tiene conocimiento de la palabra de Dios. Y lo que precisamente lo va a condenar es que juzgando, ¿qué hace? Hace lo mismo. Y parece que de alguna manera este judío o este gentil moralista pensaría en su corazón que iba a escapar del juicio de Dios. Y Pablo le dice, y hace lo mismo, ¿piensas que escaparás del juicio de Dios? Los judíos no debían pensar que su relación de pacto y su nacionalidad los librará de la ira de Dios. Pero hermano, tampoco escaparán aquellos que tienen el conocimiento y practican las mismas cosas. Y le voy a decir algo esta mañana acerca de la fe verdadera. No somos Dios para saber quién es salvo o quién no es salvo. Pero si tu fe no está respaldada por obras que validen, que verifiquen esa fe, de nada te sirve. Vamos a ver ahí, en el versículo 3, cuando dice Pablo, y haces lo mismo, ¿a qué se está refiriendo? Porque hemos estado mirando que el juicio de Dios es contra los que practican tales cosas. Y después le dice, y haces lo mismo. Vamos a ver algunos de los pecados, de los vicios, de lo que está hablando el apóstol Pablo. Versículo 30, capítulo 1, versículo 30. Por tomar un ejemplo. Capítulo 1, versículo 30. Dice que estas gentes eran ¿qué cosa? Murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de mal. Y cuando pienso en esta lista, pienso en este oponente imaginario de Pablo, que podía ser un gentil moralista o que podía ser un judío que conocía la ley de Dios. Y pienso en estas palabras y en estas listas de pecados, inventores de males, desobedientes a los padres, versículo 31, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. El versículo 29 tiene otros pecados, otros más que dice, estando atestados de toda injusticia. ¿Qué más? Fornicación, perversidad, avaricia, maldad, envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades.
Y cuando leo el versículo, en el capítulo 2, versículo 3, que le dice, y piensas esto, tú que juzgas a los que tal hacen, como diciendo, tú que estás en desacuerdo con lo que hacen esos gentiles paganos y los criticas y los acusas, y haces tú lo mismo. La pregunta es, ¿escaparás tú del juicio de Dios? Terrible, terrible pregunta que el Señor hace. En esta misma semana tuvimos otro caso de esta terrible cosa que tienen los hombres, que es la apariencia y la hipocresía. Y este joven de 23 años, estudiante de medicina en la Universidad en Boston, Philip Markoff, que solicitaba servicios de masaje, está acusado de homicidio y robo. No sé si lo escucharon. Lo irónico es la apariencia fría de este joven estudiante, y todos quedaron sorprendidos porque no podían creerlo capaz de tales cosas. Y la lista sigue aumentando. Y ya intentó hasta suicidarse. Por tanto, la acusación va a ser cierta. Qué cosa más terrible. Un estudiante de medicina, gracias a la gracia común de Dios, que no llegó a graduarse, y asesinó a una de estas masajistas que él solicitaba. Supuestamente masajista, ¿no? Philip Markoff. Pero todos quedaron sorprendidos porque era una persona que jamás podían dudar. Y es terrible porque es precisamente que en el juicio de Dios, que según verdad, nadie va a poder esconderse de este día terrible, que inclusive, les voy a leer, este día terrible se conoce por varios nombres en la palabra de Dios, varios títulos. En Apocalipsis lo definen como el gran día de su ira, como el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Y en 2 de Pedro se conoce como el día que los cielos y la tierra serán reservados por la misma palabra, guardados para el fuego, la ira venidera. Hay varios títulos que se usan en la palabra de Dios para este día, y es un día terrible. Y uno dice, wow, ¿será Dios justo en lo que está haciendo? Bueno, pues Dios es justo en su juicio. Y vamos a ver ahora, hermanos, a partir del versículo 4, un poco acerca de precisamente por qué Dios permite que a veces la maldad de los hombres continúa y continúe. Capítulo 2, versículo 4, dice así. O sea, le está escribiendo este hombre, ¿ok? Recuerden eso. O menosprecias las riquezas, o menosprecias, o desprecias. Literalmente, tienes un concepto bajo, o subestimas el valor de algo, o tratas con desprecio total. Versículo 4, o menosprecias las riquezas de su. Y aquí va a emplear 3 palabras muy lindas y muy importantes que vamos a estudiar. Le dice, menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad. ¿Las desprecias? Ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. En la teología hay un estudio que se conoce como la gracia común. Y hermano, la gracia común es precisamente ese favor de Dios con todos los hombres. Dice en Mateo que Dios hace salir el sol sobre buenos y malos, y que hace llover sobre justos e injustos. Santiago 1:17 que dice que toda buena dádiva, ¿de dónde desciende? De lo alto. Todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces. La gracia común de Dios significa que Dios es paciente y Dios está esperando que precisamente con esa paciencia y esa tolerancia el hombre responda. Hechos 14:16 dice, Dios no se dejó sin testimonio haciendo bien, y dice, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos. Y precisamente en este mundo la maldad no se desprende y aumenta más por la gracia común de Dios a todos los hombres. Bueno es Jehová para con todos, dice el Salmo 145, y sus misericordias son sobre todas sus obras. Benignidad, esta palabra significa gracia común, bondad, gentileza. Y ahora viene como dice, menosprecias las riquezas de su paciencia. Si tienen una Biblia en inglés van a ver que usa la palabra tolerancia.
restricción, limitación, porque aquí la palabra paciencia se refiere no a que Dios está dejando que esta maldad camine sin tener un día, sino que Dios dice, tú menosprecias esta tolerancia, esta paciencia que tiene Dios, que te está restringiendo, se está limitando de aplicar la ira de Dios en su momento justo. Y precisamente, hermanos, este versículo 4 es el versículo que le está diciendo a todos los hombres que no tienen que venir a juicio, siendo juzgados y siendo condenados. Y le dice a este hombre imaginario, tú menosprecias, tú rechazas. ¿Por qué? Porque Dios no quiere la muerte del impío. Y Dios no quiere que el hombre venga a condenación. Y para eso mismo vino Cristo. Otra palabra, longanimidad, según la Real Academia Española, significa constancia, clemencia, generosidad. Por tanto, quiero que vean ese versículo 4 y piensen por qué algunos se condenan o desprecias la riqueza de su benignidad, paciencia, longanimidad. ¿Por qué, hermanos? ¿Cuál es el objetivo de estos atributos de Dios? Dice ahí, ignorando que su benignidad, ¿a dónde te lleva esa tolerancia, esa bondad, ese amor, esa paciencia de Dios? ¿Qué dice? ¿Qué dice el texto? Ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Piensen, Pablo le está escribiendo a esta iglesia en Roma y le está precisamente planteando esta carta doctrinal de lo que es el Evangelio, y le está diciendo a este hombre que tú menosprecias que este amor y esta misericordia de Dios lo que hace es guiarte y llevarte al arrepentimiento. ¿Por qué tiene el hombre que agotar esa paciencia y esa tolerancia? ¿Por qué tiene que llegar el día de juicio y sorprenderlo sin ser justificado, sin ser perdonado? Si mira lo que dice ahí, la paciencia, la benignidad, la longanimidad. Longanimidad hace énfasis en la duración que Dios muestra para aplicar su juicio contra el pecador. Y las tres palabras juntas ofrecen la idea de esta gracia común de Dios. ¿Por qué algunos se condenan? ¿Usted se ha preguntado? Versículo 5. Pero por la dureza de ¿quién? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, ¿qué haces? Atesoras, guardas para ti mismo, ¿qué cosa? Ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. ¿Por qué algunos se condenan? La palabra de Dios aquí nos enseña que es por la dureza y por un corazón no arrepentido. A nosotros que hemos creído, hermano, en la gracia, en la soberanía de Dios, estos dos pasajes nos vienen en contraste. Nosotros que hemos creído, que hemos sido salvos por gracia, vienen estos pasajes que la palabra de Dios también enseña, junto con la gracia soberana de Dios, que el hombre se condena no porque no fue elegido, sino porque rechazó, porque no se arrepintió. Es lo que la palabra de Dios dice. Por tanto, en estas doctrinas hay que tener un balance entre la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Si nosotros damos gloria a Dios, es porque el Señor nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Amén. Pero ¿saben lo que enseña la Biblia? Que los que se condenan no porque no fueron elegidos, sino se condenan por menospreciar ¿qué cosa? La paciencia, tolerancia, benignidad, por su dureza de corazón. Es lo que enseña la palabra de Dios. Por tanto, nosotros tenemos que dejar que la palabra de Dios nos lleve hasta donde nos va a llegar y nosotros llegar hasta donde la palabra de Dios nos va a llevar. Y hermano, no hay más allá, porque nosotros no podemos reconciliar la responsabilidad del hombre con la soberanía y la elección de Dios. Eso se lo dejamos al Señor para que nos explique. Ahora yo doy gracias porque el Señor me escogió. Pero cuando voy a hablar del Evangelio, tengo que hacer énfasis en que Dios ha dado un testimonio donde el hombre no va a tener excusa, ni siquiera de decir, no, Dios, yo no me salvo porque no fui elegido. No tiene excusa. La revelación general, la revelación especial. Y cómo tenías conocimiento y cómo tenías una ley para juzgar lo que hacía el otro y tú hacías lo mismo y piensas que vas a escapar del juicio de Dios. Los judíos tenían un problema terrible.
Ahí mismo en el versículo 17 del capítulo 2, versículo 17 del capítulo 2 de Romanos, ahí mismo. Mira lo que le dice Pablo a los judíos. Tú tienes sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad. Conocían las cosas, instruido por la ley, apruebas lo mejor y confía en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas. ¿Cuántos privilegios? ¿Cuántas ventajas? Pero mira el 21. Tú pues que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se adulterar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Entendieron totalmente mal la ley de Dios y el propósito de la ley de Dios. Porque precisamente ellos fallaron en entender el espíritu de la ley. No, el que mata no es el que hace el acto físicamente. Cualquiera que en su corazón tiene o piensa ya cometió homicidio en su corazón. Y cualquiera que miró ya cometió adulterio en su corazón. Pero el versículo 5, hermano, es un versículo que esclarece claramente el propósito de Dios. Tú dureza y tu corazón no arrepentido, atesoras ira, acumulas para ti mismo. En el versículo 5 del capítulo 2, para el día de la ira. Y hay una ilustración muy conocida de este hombre que precisamente para su retiro iba guardando encima de su techo los ahorros y todo el dinero que iba teniendo. Y cada día iba echando sus monedas y cada día iba guardando. Y lo que pensaba el hombre que precisamente iba a ser su retiro y su seguridad, atesorar y guardar este dinero, un día se desplomó el techo y lo mató. Y es precisamente la ilustración que por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira. No va a tener excusa el hombre delante de Dios. Versículo 6. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Miren, nosotros no vamos a ser salvos por obras. Por muchas obras que el hombre haga, nunca va a poder llegar a la altura, a la perfección que necesita. Pero sin embargo, en el juicio, las obras sí tienen un lugar muy importante, porque los hombres van a ser juzgados según sus obras. Y a tal punto esto es importante, que tampoco todos los hombres van a recibir la misma condenación, porque Dios es justo. ¿Y saben lo que sucede? Que a mayor conocimiento de la ley de Dios, a mayor entendimiento de lo que es bueno y lo que es malo, mayor responsabilidad en el día de juicio. Y saben los que van a sufrir mayor juicio y mayor condenación, los que mayor conocimiento y mayor oportunidad han tenido del día de la salvación. Dios es justo. Dios es justo. Dices que tienes fe, pero como dice la lista de pecados, estás lleno de envidia, homicidios, engaños, malignidades, murmuradores. Nosotros no sabemos quién es salvo, pero la Biblia nos enseña que la fe sin obras es muerta. Y si usted dice que es cristiano y usted se encuentra en esta lista y critica a los que tal hacen, pero usted mismo lo hace, hermano, la palabra de Dios es clara. Su fe lo está engañando y no lo va a llevar a otro lugar, sino que al mismísimo infierno, por tu culpa y por tu responsabilidad. Por tanto, las obras van a tener su lugar en el día de juicio. Dice, vida eterna a los que, ¿qué? Perseverando en bien hacer, buscan gloria, honra e inmortalidad. Es una descripción del cristiano, del Hijo de Dios, que no ha alcanzado perfección, pero es alguien que está perseverando en bien hacer. Versículo 8, ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Qué palabras tan terribles tiene el versículo 9. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Al judío también el griego. Y pregunto en esta mañana, ¿en qué basas tu salvación? ¿En tu propia justicia?
¿Es tu fe una fe que va a salvarte? ¿Cómo vas a recibir a Jesucristo en aquel día? O lo recibes ahora como Salvador, o lo vas a recibir como juez, pero lo vas a recibir. Romanos capítulo 2 continúa con otro criterio, que Dios va a juzgar de acuerdo a la ley escrita en la conciencia de los hombres. Pero vamos a dejarlo ahí. Solo quiero leerles algunos versículos que enseñan la Biblia, que Dios, hermano, es bueno y no quiere la muerte del impío. Dice en Ezequiel, vivo yo, dice el Señor, que no quiero la muerte del impío. Dios no la quiere. Dice, sino que vuelva el impío de su camino y que viva. Dice en el versículo 11, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis? Dios es bueno y paciente. Primera de Timoteo dice que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y que el Señor no retarda su promesa y que no quiere que ninguno perezca, sino que todos, ¿qué? Procedan al arrepentimiento. Hermano, la responsabilidad del hombre es creer en el Evangelio. No quiero la muerte del que muere, dice Jehová. Convertíos pues y viviréis. En Ezequiel 18:32. ¿Cómo vas a responder? ¿Cómo vas a recibir ante este Salvador o ante este juez? Termino citando Hebreos 4:13, que dice que no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Y antes bien dice, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. El juicio de Dios va a ser según verdad. El juicio de Dios va a ser de acuerdo a lo que Dios ha revelado por medio de su creación. El juicio de Dios va a tomar como criterio el conocimiento de la ley de Dios que tienen los hombres. Porque para juzgar hay que tener ese conocimiento. Y el juicio de Dios, hermanos, va a ser según verdad. El juicio de Dios tiene otro criterio. ¿Saben cuál es? Aquellos que han rechazado la benignidad, la tolerancia y la paciencia de Dios. Y hermanos, ¿por qué continúa triunfando a veces la maldad en este mundo? Porque precisamente como Dios tuvo misericordia de nosotros y aplicó ese amor y esa paciencia, Dios todavía la tiene de esos hombres malos hasta el día que tengan que dar cuenta. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta mañana, Padre. Por esta mala y a la misma vez buena noticia. Buena, Señor, porque tú con nosotros no aplicaste tu justicia, sino tu paciencia, tu amor, tu tolerancia y tu misericordia, y nos salvaste, oh Dios. Gracias, Señor, por guiarnos al arrepentimiento, por guiarnos a la verdad. Quizás no podamos llegar, Señor, a entender la profundidad de lo que tú nos has librado. Padre, pero tú conoces todos los corazones. Tú sabes quién, Señor, realmente te tiene en el corazón, quién te teme, quién te ama. Y tu misericordia y tu paciencia hoy, en esta mañana, lo llama, Señor, al arrepentimiento. Padre, ayúdanos a no pensar que por ser miembros de una iglesia y tener ciertas ventajas, pues ya escaparemos. Sino ayúdanos a creer que hemos creído en el sacrificio y nos hemos arrepentido, Señor, y hemos creído que tú nos has perdonado por medio de tu sangre. Gracias, Padre, por tu misericordia una vez más. En el nombre de Jesús oramos. Amén.